Señores alumnos, tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de lámparas fluorescentes compactas. Las lámparas fluorescentes compactas simplemente van a aprovechar la tecnología de las tradicionales tubos fluorescentes para hacer lámparas de menor tamaño que pueden quedar. Las lámparas fluorescentes compactas o lámparas fluocompacta es un tipo de lámpara que aprovecha la tecnología de los tubos fluorescentes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reemplazar a las lámparas incandescentes, ¿no? Son realmente lámparas fluorescentes, pero con un tamaño pequeño, de aproximadamente similares a las de lámparas incandescentes, ¿no? A esos foquitos amarillos, a esos, y de un menor consumo. Ustedes van a poder ver que esas lámparas te consumen de 9 watts hasta 25 watts, ¿no? El funcionamiento de las lámparas fluorescentes compactas es el mismo que de los tubos fluorescentes comunes, excepto que es mucho más pequeño y manejable. Cuando se enrosca la lámpara fluorescente compacta en un portalámparas, en un socket, o sea, de tipo Edison E27 o E14, igual al que utilizan la mayoría de las lámparas incandescentes, al accionar el interruptor de encendido, la corriente eléctrica alterna pasa por el balastro electrónico, donde un rectificador diodo de onda completa la convierte en corriente continua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros habremos visto en los tubos fluorescentes que llevan un reactor, ¿no? Que elevan la corriente o la tensión para poder lograr el encendido. En este caso, estas lámparas compactas, fluorescentes compactas, llevan un rectificador de tensión y de corriente dentro de la cápsula. Nosotros podemos ver ahí en la figura el tipo que lleva, ¿no? El tipo de rectificador que llevan. A continuación, un circuito oscilador compuesto fundamentalmente por un circuito transistorizado. ¿Qué quiere decir? Después de la parte rectificadora, o sea, de que convierte la corriente alterna a continua, va un circuito oscilador compuesto de transistores que funciona como el amplificador de corriente. Ustedes sabemos que los tubos fluorescentes necesitan una mayor corriente para encender. Entonces, los transistores aquí van a hacer que esa corriente se eleve, se amplifique. Una bobina o transformador, reactancia inductiva y un condensador. El transformador, como bien sabemos, va a ser aquel que le va a reducir de 220 a 12 voltios o 24 voltios, de acuerdo con la tensión que va a trabajar, ¿no? Los condensadores van a ser ¿para qué? Para poder filtrar esa corriente, ¿no? O sea, para hacerla más pura, ¿no? En estos casos, estos parte del fluorescente, o sea, esa parte rectificadora, esta parte de amplificadora transformador, van a trabajar a una frecuencia de 20 y 60 de 60 kilohertz, perdón. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a empezar a trabajar, pueden trabajar desde 20 hasta 60 kilohertz, la frecuencia en que van a trabajar. El objetivo de esa alta frecuencia es disminuir el parpadeo que provoca el arco eléctrico que se crea dentro de la lámpara fluorescente cuando se encuentra encendida, ¿no? De esta forma se anula el efecto estroboscópico. Ustedes se habrán dado cuenta, si van a ustedes ver los tubos fluorescentes, estos van a llegar a parpadear. Tú miras el tubo fluorescente constante y adentro fuera como si hubiese algo que estamos viendo, algo, una nube, ¿no?
Entonces, para poder superar esto en los lámparas fluorescentes compactas, en los focos ahorradores, lo que se ha hecho es subirle la frecuencia mediante este balastro electrónico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se acuerdan que anteriormente el balastro de las lámparas, los tubos fluorescentes son de acero, láminas de acero, ¿no? Entonces estos solo van a soportar o trabajar hasta 60 Hz. Sin embargo, el balastro o el transformador que llevan estos balastros electrónicos es de ferrita. Entonces que estos te soportan hasta 500 Hz. ¿No? Entonces, ¿para qué se ha hecho esto? Para que, primero por el mismo peso, ¿no? Esto no tiene mucho peso. Y segundo, por tratar de desaparecer este parpadeo que va a haber, este efecto estroboscópico que hay en las lámparas fluorescentes. También nos dice que cuando los filamentos de una lámpara fluorescente compacta se calientan por el paso de la corriente, el aumento de la temperatura ioniza el gas inerte que es habitualmente argón o neón, que contiene el tubo fluorescente en su interior, creándose un puente de plasma entre los dos filamentos. ¿Qué quiere decir? Se va a calentar los filamentos, ¿no? O sea, al paso de la corriente. Y estos van a formar un plasma, ¿no? O van a formar un puente de plasma, un puente entre los dos filamentos. O sea, ya no va a ser solo en el filamento que va a ver la circulación de la corriente, sino ahora van a circular por el gas, por ese plasma que se ha formado. A través de ese puente se origina un flujo de electrones que aporta las condiciones necesarias para que el balastro electrónico genere una chispa y se inicie un arco eléctrico entre los dos filamentos, dice, ¿no? O sea, se va a crear un flujo de electrones por ese puente para que el balastro electrónico genere una chispa más alta, ¿no? Entre estos dos filamentos. En este punto del proceso los filamentos se apagan, cesa su incandescencia y su misión es actuar como electrodos. O sea, ya el filamento tiene dos partes, ¿no? Dos clavijas, digámoslo así. Entonces en esa clavija está el filamento. Antes circulaba por el filamento, es como un foco incandescente, ¿no? Prendía el filamento y en un momento determinado estos filamentos ya no van a funcionar, ya no van a ser incandescentes, sino simplemente va a ser como si fuera un solo filamento, ¿no? O sea, un solo electrodo en ambos lados. Entonces por ahí es por donde se van a juntar y van a empezar a circular los electrones, ¿no? El arco eléctrico no produce directamente la luz en estas lámparas, pero su existencia es fundamental para que se produzca ese fenómeno. Como sabemos, no es como o es similar a los tubos fluorescentes. Esa luz es ultravioleta, entonces necesita un polvo fosforescente para que pueda ser una luz visible. Una vez que los filamentos de la lámpara se han apagado, la única función del arco eléctrico será continuar y mantener el proceso de ionización del gas inerte. ¿Qué quiere decir? O sea, ya se apagaron los filamentos, pero el proceso es ahora de ionizar ese gas. De esa forma, los iones desprendidos del gas inerte, al chocar contra los átomos del vapor de mercurio contenido dentro de este tubo, dan lugar a que los átomos de mercurio se exciten y comiencen a emitir fotones de luz ultravioleta. O sea, esa excitación va a hacer que los átomos de mercurio emitan una luz ultravioleta, ¿no? Como les había dicho, esta luz no es visible y necesita ponerse el polvo fosforescente, ¿no? Para que pueda ser ya está visible.
según el mercado, ¿no? Estas lámparas fueron presentadas o salieron a la venta en los años 80 y hasta el momento había un momento en que estas lámparas han incrementado constantemente debido a las mejoras en su funcionamiento. O sea, tenían un mejor funcionamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Iluminaban mejor y te consumían menos energía. Es por eso que estas lámparas han ido reemplazando a los tubos fluorescentes tradicionales, ¿no? También les podría decir que actualmente las lámparas compactas fluorescentes utilizan casi el 80% menos de energía, por lo que producen un 80% menos de calor. O sea, no llega a calentar como las lámparas o los tubos fluorescentes, ¿no? Los tubos fluorescentes cuando está constantemente prendido llega a calentar. Ese calentamiento es por el alto consumo de energía. Pero estas lámparas incandescentes, o perdón, estas lámparas fluorescentes compactas, no van a calentar mucho porque su consumo de energía es menos. Dice que en un 80% menos, ¿no? También estas lámparas fluorescentes compactas han sido de fabricación para corriente alterna, que es de uso doméstico, como también para corriente continua, que se utiliza mayormente para colocar los paneles solares o para los vehículos, ¿no? En este caso de transporte público. Comparación de consumo, ¿no? En la tabla siguiente se comparan potencias eléctricas de distintos tipos de lámparas para un mismo flujo luminoso. Por ejemplo, las incandescentes de 25 watts te van a iluminar, te van a dar 249 lúmenes, las incandescentes, pero las compactas de 5 watts te van a dar la misma cantidad de lúmenes, que son de 249 lúmenes, ¿no? Incluso a estas compactas las ha reemplazado los LEDs. Podemos ver ahí que un foco LED de 3 watts o 4 watts te va a dar la misma cantidad de lúmenes, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, las lámparas LED serían las más económicas, o sea, las más rentables. También son más caras, pero son las más rentables. ¿En qué sentido? En que en el consumo de energía es menos. Como ahora estamos hablando solo de las lámparas incandescentes compactas, hagamos una comparación entre ellas, ¿no? Si queremos una lámpara que nos dé 1055 lúmenes, entonces hablando de los fluorescentes compactos, tendría que utilizar 18 watts, que comparado con la incandescente es mucho mejor, o sea, me va a consumir menos energía. Y así podemos ver, ¿no?, las distintas potencias de cada lámpara. Que, al pasar del tiempo se ha estado creando mitos sobre este tipo de lámparas. Por ejemplo, de la toxicidad. Dice, no, las lámparas fluorescentes contienen mercurio, un metal pesado utilizado en forma de gas para producir radiación ultravioleta no visible, que luego un recubrimiento fluorescente convierte esta en luz visible. El envenenamiento por mercurio es muy dañina para la salud de humanos, peces y aves. ¿Qué quiere decir? Que se ha hablado mucho que por el hecho que contiene este gas de mercurio en pequeñas cantidades va a ser dañina para el consumo humano, ¿no? O sea, o para el uso humano en este caso. Sabemos que no todos los días van a romper una lámpara fluorescente, ¿no? Tal vez al año ni lleguen a romper, entonces tendríamos que tener nosotros mucho cuidado al momento de desechar este tipo de lámparas, tratar de no estar en contacto con este tipo de, o con el gas que tiene, con el gas de mercurio que poseen estas lámparas. Sobre la vida útil. Los ciclos de encendido y apagado de las bombillas de estas lámparas fluorescentes afectan la duración de la vida útil, de manera que las bombillas sometidas a frecuentes encendidos pueden envejecer antes que del
lo que indica en la marca, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Normalmente estos fluorescentes compactos tienen una duración de vida de 10.000 horas. Ya, pero si tú vas a estar encendiendo y apagando en cada instante, va a cortar el tiempo de vida útil. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bien lo tienes apagado, bien lo tienes prendido, ¿no? Para que te pueda durar un poco más este tipo de lámparas fluorescentes compactas. Otro de los mitos vendría a ser el zumbido, ¿no? Las lámparas con equipos electrónicos tienden a zumbar al ritmo de la frecuencia de la red eléctrica, que funciona entre 50 y 60 Hz, de acuerdo al país donde lo van a utilizar, ¿no? Independientemente de la tensión. Las lámparas electrónicas no usan balastro, sino un transformador electrónico muy óptimo que produce la alta tensión. Esta tensión es ¿para qué? Para que pueda arrancar, ¿no? El tubo fluorescente. Y de muy altísima frecuencia. O sea, te va a tener dos opciones. Como te había dicho, ¿no? Estos transformadores son de núcleo de ferrita. ¿Para qué? ¿Por qué de núcleo de ferrita? Para que pueda soportar altas frecuencias, ¿no? O para que pueda trabajar en altas frecuencias. En este caso de 500 Hz. Condición que ayuda al crecimiento y disminución del tamaño. Esto nos ha ayudado a que esto se pueda disminuir en tamaño. Ustedes van a ver los balastros tienen un peso, ¿no? Los balastros que son de hierro tienen un peso. Pero en este caso, estos balastros o este transformador de núcleo de ferrita no pesa, o sea, no tiene peso. Y esto ha hecho que disminuya el tamaño de estos transformadores, ¿no? Y se hagan encapsulados en un solo sistema, todo el sistema de operación de estas lámparas compactas. Escasa potencia. Hoy en día las lámparas fluorescentes compactas de 24 watts pueden reemplazar a una bombilla incandescente de 100 watts con incluso más flujo luminoso. ¿Qué quiere decir? Que en potencia, hablemos de 24 y 100 watts, el de 24 watts en lámparas compactas te va a iluminar mejor, nos dice, ¿no? O sea, va a tener una mejor iluminación. Si ustedes van a ver, van a comparar con otras lámparas, la iluminación, por ejemplo, en los focos LED no es tan buena, ¿no? De acuerdo a la potencia. Estas lámparas compactas, al pasar del tiempo, van perdiendo su iluminación. O sea, no es como una lámpara incandescente de 100 watts. Los 100 watts, desde el día que ha sido encendida hasta el día que ha dejado de encenderse, estas lámparas te van a dar los 100 watts, ¿no? Los lúmenes que te debe entregar, ¿no? Sin embargo, las lámparas compactas no podemos decir que son tan eficientes porque al pasar del tiempo estas lámparas, así como los tubos fluorescentes, van perdiendo su potencia luminosa, ¿ya? Entonces incluso va a empezar a verse parpadeos en este tipo de lámparas. De acuerdo a la seguridad, ¿no? Nos dicen que los tubos fluorescentes compactos, o sea, no, perdón, los tubos fluorescentes que llevan un balastro magnético, esos balastros de hierro, al entrar en un cortocircuito puede llegar a reventar el tubo fluorescente, ¿ya? Sin embargo, los tubos fluorescentes compactos, esos focos ahorradores, cuando hay un cortocircuito simplemente se va a llegar a quemar el sistema electrónico que tiene dentro, ¿no? Ustedes han visto cómo tiene el sistema, donde está el rectificador, el transformador, el amplificador de corriente, el sistema de condensadores. Solo esa parte va, uno de los componentes, no ni siquiera es todo lo que se va a quemar, es solo uno de los componentes que va a llegar a quemarse cuando exista un
cortocircuito. Por eso nos dicen que es más seguro, o sea, no te va a causar ningún daño al momento de que pase un cortocircuito. La frialdad de la luz. Los tubos fluorescentes casi siempre se asocian con una luz blanca tendiente a azul, lo cual puede ser un poco problemático, ¿no? Para personas acostumbradas a la luz cálida o no. O sea, ¿qué quiere decir? A veces la luz cálida te genera o se llama luz cálida, pero la luz amarilla es la luz cálida, ¿no? Y al fluorescente le llaman luz fría, porque cuando uno está en un ambiente tiene esa sensación de que cuando es luz blanca tiene la sensación de sentir frío, ¿no? Pero si tú estás en un lugar mmm, con luz cálida, ya sea este foco ahorrador o esta lámpara compacta, o sea un foco incandescente que es de color amarillo, tú vas a sentir esa calidez que hay en el ambiente, ¿no? O sea, vas a sentir que ese ambiente está caliente. Es por eso que se hace mucho la comparación entre la luz cálida y luz fría o luz blanca. Otro de los mitos es la interferencia. Las bombillas de bajo consumo utilizan un pequeño transformador con un oscilador que produce interferencias de radio y electromagnéticas. No solo eso, algunos modelos interfieren exactamente en las bandas de 2.4 GHz. O sea, ¿qué quiere decir? En las bandas de Wi-Fi, ¿no? Si tú tienes un foco fluorescente, en este caso las compactas, por el mismo hecho que son electrónicos, van a producir una interferencia que va a de repente interferir en una radio o va a llegar a interferir en un televisor, ¿no? Pero también va a interferir en las ondas de internet, en Wi-Fi, no, en las señales de Wi-Fi. ¿Qué va a hacer? Que supongamos que las ondas de Wi-Fi ya son determinadas, ¿no? O sea, va a tener una determinada altura. Entonces, cuando va a ingresar este tipo de señal, este balazo electrónico va a emitir señal, otra señal, va a hacer que esta onda o esta señal de Wi-Fi sufre interferencias, ¿no? Ya no va a ser, supongamos, una señal pura. Incluso va a llegar a filtrarse esas señales en la red de Wi-Fi. Y ahora el otro mito vendría a ser el reciclado. Uno de sus inconvenientes es que por el contenido pequeño cantidad, por la cantidad de mercurio que contiene, estas bombillas deben reciclarse, convirtiendo convenientemente depositarlos en lugares adecuados. O sea, tú no puedes, cuando dejes de utilizar estas bombillas, no es que tú vayas y lo botes a la basura, ¿no? Sino tienes que tener la conciencia de poder reciclar, así como las baterías de litio, hay que reciclarlas porque son contaminantes. Entonces, también estas lámparas, por contener este gas mercurio, también son contaminantes dañinos para la vida humana o para el medio ambiente. De acuerdo al medio ambiente, por el modo de solo de contener un mercurio en pocas cantidades, podemos decir que estas lámparas ya son contaminantes al medio ambiente. Pero no hay tampoco ninguna ley o disposición legal respecto a qué hacer con los residuos producidos por estas lámparas. O sea, no sabemos, nadie nos puede decir cómo podemos evitar esta contaminación. La única manera es de nosotros tomar conciencia y dejar de utilizar, digámoslo así, de utilizar este tipo de lámparas, porque ahora ya están reemplazando las lámparas LED, que son mucho mejores, más económicas en consumo, pero en la fabricación sí son un poco más caras, ¿no? Pero el consumo de energía es menos, te van a dar una buena iluminación, eh, tienen mayor tiempo de vida. Entonces nosotros trataremos de no utilizar estas lámparas fluorescentes compactas
para no perjudicar al medio ambiente.